Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Bueno, hasta el momento hemos visto en anteriores videotutoriales que siempre ejecutábamos una orden seguida de otra. Pero existe la posibilidad también en el intérprete de comandos de los sistemas operativos GNU Linux, la posibilidad de concatenar órdenes, es decir, de juntar distintas órdenes y al final provocar su ejecución, ¿vale? Bueno, este video tutorial va a ser el primero de dos en los que vamos a estudiar todas las formas posibles en las que se pueden concatenar órdenes, y por su especial importancia vamos a empezar con el concepto de tubería. Las tuberías son importantísimas y vamos a ver exactamente en qué consiste. Bueno, si os parece, comenzamos abriendo una terminal. Bien, imaginaros que es mi deseo mostrar por pantalla solamente el identificador, el número que identifica a mi usuario, a Miguel, ¿vale? Bueno, ya sabéis todos que si yo utilizo un cat, muestro el contenido del fichero etc passwd, pues nos van a aparecer todos los usuarios del sistema, ¿de acuerdo? Entre los que, por ejemplo, aquí lo veis, está mi línea. Este soy yo, es el login, una X sería mi contraseña, y este número concretamente, este, es lo que se conoce como UID, es decir, el identificador del usuario. Bueno, imaginaros que mi objetivo es... El objetivo que yo persigo es que por pantalla solamente aparezca esto, el 1000, ¿de acuerdo? Bueno, voy a borrar la pantalla. Hasta ahora, y con los conocimientos que ya tenemos, bueno, lo primero que yo podría es, que se me podría ocurrir, es decir, bueno, voy a quedarme solo con las líneas del fichero etc passwd en el que aparece Miguel. Esto lo conseguiríamos con la orden grep Miguel y, por ejemplo, bueno, evidentemente tendríamos que indicar el fichero etc passwd y, por ejemplo, si lo ejecuto así, pues efectivamente me va a aparecer por pantalla solamente la línea en la que aparece coincidencia con al menos la cadena Miguel. Y ahí veis que efectivamente ahí está mi línea. Imaginaos que yo quiero... insisto, mi objetivo es que solamente se muestre esto de aquí, que es el identificador de mi usuario, de Miguel, el UID. Bueno, pues una cosa que se me podría ocurrir es llevarme el contenido de esa línea, por ejemplo, a un fichero que llamara miguel.txt, por ejemplo. Bueno, si nosotros mostramos ese fichero que acabamos de crear, pues veremos justo esa línea, ¿de acuerdo? Bueno, imaginaos que como yo ahora quiero quedarme con el 1000, también en videotutoriales anteriores hemos visto que había una orden que cortaba verticalmente, que era cut, ¿de acuerdo? De manera que si yo ahora utilizo esa orden, es decir, cut, primero recordad las opciones. Considerar que el delimitador es el dos puntos y que yo quiero la fila, en este caso quiero esta columna, perdón, con lo cual esta sería la tercera, Miguel sería la primera, esta sería la F1, esta sería la F2 y esta sería la F3. De manera que si yo digo que corte, entendiendo que el delimitador es el dos puntos, la fila 3 del fichero miguel.txt, pues efectivamente ahí está el número 1000, que era lo que yo perseguía, ¿de acuerdo? Fijaros que ahora, como ya no voy a seguir utilizando Miguel, pues lo ideal sería borrar también el fichero miguel.txt. En definitiva, lo que yo quiero que veáis es que me ha utilizado varias órdenes. Grep para seleccionar la coincidencia y llevarnos el contenido de esa coincidencia a un fichero. Después he mostrado el fichero, he cortado el fichero, he borrado el fichero. Es decir, muchas opciones que se pueden resumir de una manera mucho más elegante
haciendo uso de tuberías. Bien, ¿qué es una tubería? Para empezar. Bueno, una tubería es una manera de concatenar órdenes de manera tal que el resultado de una orden, el resultado de la ejecución de una orden, se le pasa a la siguiente. ¿Vale? Y entre orden y orden, el símbolo que se utiliza para separar esas órdenes, y que es la propia tubería, o también llamadas pipes en inglés, es el símbolo de la barra vertical. ¿Vale? Este símbolo lo tenéis encima del 1, con Shift y la tecla 1 saldría ese símbolo, ¿de acuerdo? Bueno, pues fijaos que si yo, por ejemplo, ejecuto la primera de las órdenes que vimos, la de grep Miguel etc passwd, ya sabemos que eso me va a dar la línea. Bueno, pues si yo, en lugar de mostrar como está haciendo ahora mismo por pantalla esa orden, lo que hago es que le digo que lo pase mediante una tubería a la orden cut, teniendo en cuenta que el delimitador es los 2 puntos y que quiero la fila número 3, y ahora aquí en una orden cut normal ahora vendría el fichero sobre el cual quiero hacer ese corte, pero en este caso no es necesario, porque esta orden, al estar detrás de una tubería, lo que va a hacer es que va a tomar como entrada el resultado de la ejecución de esta otra. ¿De acuerdo? Eso es una tubería, en definitiva. Una tubería es, haces esto y el resultado se lo pasas a esta segunda orden. Fijaros que si yo ahora pulso intro, tengo efectivamente de forma directa el 1000. He utilizado una concatenación de 2 órdenes haciendo uso de una tubería. No he tenido que crear un fichero intermedio Miguel que después he tenido que borrar. ¿Vale? Es algo bastante elegante. Las tuberías, insisto, son muy utilizadas y son muy potentes. Vamos a ver algún otro ejemplo. Fijaros que por esto mismo podríamos haberlo conseguido de otra forma, sin utilizar grep. Voy a borrar la pantalla. Ya hemos visto que el fichero etc/passwd tiene todos los usuarios del sistema. Si le damos, fijaros que en esta parte de aquí está Miguel. ¿Vale? También tengo otros usuarios creados con posterioridad, como son Alicia, ¿vale? Que tiene todos estos datos de aquí, o Sofía. ¿Vale? Bueno, pues imaginaros que yo quiero mostrar por pantalla solamente el 1000, haciendo uso también de tuberías, pero sin utilizar la orden grep. ¿Se os ocurre alguna otra forma? A mí sí, os la comento. Veréis. Vamos a imaginar que vosotros mostráis, para empezar, mostráis el contenido de ese fichero. ¿Vale? Barra etc passwd. Una vez mostrado, vosotros podríais pasar el resultado de esa muestra al comando, por ejemplo, tile. Recordad que tile mostraba las n últimas líneas de un fichero, pero en este caso no hay que indicarle el fichero. Yo puedo decir que muestre las 3 últimas líneas. Si no hay que indicarle el fichero porque los datos que necesita tile le vienen de la ejecución de cat etc passwd. ¿Vale? Si yo ejecuto esto, fijaos que solamente me salen las últimas 3 líneas de la ejecución de este comando. ¿Vale? Bueno, vamos a cortar ahora. Vamos a cortar. Fijaros que la línea Miguel es la primera de esas 3, con lo cual yo podría seguir ampliando la orden anterior con otra tubería para decirle que me muestre la primera de las líneas. Esto mostraría todas las líneas. Esta mostraría las 3 últimas de las que genera esta. Y por último, esta mostraría por arriba la primera línea de las 3 que mostraría esta. Si os dais cuenta, esto es una manera, en definitiva, de ir conduciendo
conduciendo las órdenes, ¿no? El resultado de las órdenes. Si yo ahora ejecuto esto así, tal cual, fijaros que el resultado es solamente la línea en la que está Miguel, ¿de acuerdo? Ahora estamos ya cada vez más cerca de obtener solo el número 1000. ¿Cómo obtengo ya para terminar el número 1000? Pues yo puedo poner otra tubería y decirle ahora que me corte, como hemos hecho anteriormente, teniendo en cuenta que el delimitador es el 2 puntos, la fila número 2. Pues, bueno, perdón, la 2 no sería la 3. La 3, y en ese caso, pues el resultado es justo el que queríamos, que es el identificador de mi usuario. ¿De acuerdo? Esto es en definitiva una tubería. Las tuberías es una manera de concatenar órdenes de manera que el resultado de la orden 1 se pasa a la orden 2. El resultado de la orden 2, después de haber recibido como, datos de origen los resultados de la orden 1, se le pasa a la 3 y así sucesivamente, hasta la última orden de la cadena de órdenes que hayamos separado con tuberías. ¿Vale? Bueno, voy a borrar la pantalla y vamos a hacer un último ejemplo, para que de alguna manera se entienda definitivamente en qué consisten las tuberías. Imaginaros, por ejemplo, que yo quiero, por lo que sea, tener en un fichero de texto la clave encriptada de Miguel. ¿Vale? Nosotros sabemos que el fichero que guarda las claves encriptadas es el shadow. De manera que si yo muestro shadow, que estaba, como ya sabéis, como ya recordaréis, en etc, lo primero que me va a decir es que no tengo permisos para ver ese fichero. Recordad que era un fichero que solamente lo podía ver el root, ¿de acuerdo? Porque hay datos sensibles del sistema. Bueno, si ejecutamos la misma orden, pero indicando sudo, ¿vale? E introducimos nuestra contraseña, vamos a ver que al final hay una serie de líneas. Estas líneas, esto aunque aparezca cortado, es una única línea, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que no cabe en toda la pantalla. Esta es la línea que habla de Miguel y concretamente, desde aquí hasta aquí, esa es mi clave cifrada. Vale, vamos a imaginar que lo que nosotros queremos es meter en un fichero de texto nuestra clave cifrada. ¿Por qué? Pues porque nos interesa, no os planteéis el motivo. Sencillamente ese es nuestro objetivo. Vale, yo voy a borrar la pantalla. Fijaros que si yo lo primero que hago es mostrar el contenido de ese fichero. Si yo quiero solamente quedarme con la contraseña, ¿vale? Si yo me quedo con las últimas 3 filas de ese listado, del listado que muestra cat, ¿de acuerdo? Veré todo el texto, digamos, las últimas 3 líneas del fichero etc shadow, ¿vale? A mí me interesa, insisto, coger toda esta información desde aquí hasta aquí, ¿vale? Bueno, pues si a mí es eso lo que me interesa, lo primero que puedo es obviar esto. Todo esto no me interesa. Vamos a quitarlo. ¿Cómo puedo quitar yo eso? Bueno, podría sencillamente quedarme con la primera línea, que es la que a mí me interesa, donde está la información que a mí me interesa. Con lo cual, vuelvo a ejecutar la misma orden, pero le meto otra tubería y pongo head-1. Fijaros que así ya me he quedado con exactamente la línea donde está la clave. Y ahora ya, por últimas, quiero quedarme con la clave. Para quedarme con la clave, puedo volver a introducir una tubería y cortar, teniendo en cuenta que el delimitador es, en estos ficheros, como siempre sabéis, los 2 puntos, la fila número, y en este caso es la 2. Esta sería la fila número 1. Esta, hasta que encuentra nuevamente otros 2 puntos, es la fila 2. Pues si yo indico la fila 2, veréis que efectivamente ahí está mi clave. Esa es mi clave encriptada.
Imaginaros que ahora no solo quiero mostrarla por pantalla, sino que quiero enviarla a un fichero, para luego trabajar con él, tratarlo, enviarlo a algún sitio o lo que sea que se me ocurra, ¿no? Bueno, pues sencillamente habría que completar la orden indicando que el resultado lo envíe a clave de Miguel.txt. O voy a llamarlo, para cortarlo un poco, clave.txt. ¿Vale? Esta sería la orden. Yo le doy, aparentemente no pasa nada, pero en la realidad se ha creado un fichero clave.txt que, si lo muestro, tiene justamente pues mi clave encriptada. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que con esto ya se ha más o menos entendido el concepto de tubería. Insisto, las tuberías son muy importantes, y es una forma de concatenar órdenes, pero de manera tal que el resultado de la primera se le pasa a la segunda. El resultado de la segunda, después de haber recibido como origen los datos de la primera, se le pasan a la tercera, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Muy bien, pues con esto dejamos el vídeo tutorial en el que hemos dedicado exclusivamente a las tuberías, y en el siguiente vídeo vamos a ver más formas que existen de concatenar órdenes. ¿De acuerdo? Venga, pues nos vemos en el siguiente vídeo tutorial. Un saludo.